Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció, se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Escuchamos muchas veces, pero yo llevo ya tiempo escuchando que la Virgen te cubra con su manto. No sé si sea que yo lo aprendí de ustedes o que ustedes también lo han ido aprendiendo de mí. A mí me gusta mucho esta expresión, que la Virgen te cubra con su manto. Pero puedo traducir esta misma expresión en otra, que la Virgen te cobije con su manto. Porque puede expresar alguna cosita más. Cobijar no es lo mismo que cubrir, aunque se parecen. Y en eso que digo esto, estoy acordándome de aquella historia del abuelo, del papá, según del punto de vista que lo quieras ver, pero estaba el abuelo, y el abuelo ya en su ancianidad le llamó al hijo y le pidió: «Hijo, ¿me podrías dejar un lugarcito en tu casa? Mira que estoy solo, mira que no tengo nadie quien me acompañe. Me gustaría estar en tu casa, yo sé que tú me quieres mucho». Ante estas palabras el hijo simplemente le respondió: «Bueno, papá, tú sabes, estamos ya casados y tengo que consultarlo con mi esposa. Así es de que yo te llamo». Lo consultó con su esposa y después el mismo papá volvió a llamar y entonces el hijo le dio la respuesta. «Mira, papá, tú sabes, bueno, mira». Y le estuvo dando así como de vueltas el hijo hasta que le dijo: «Mira, mi esposa no está muy conforme en que tú vengas. Pero ¿sabes qué? No importa, yo te voy a dar una cobija para que tú estés bien calentito, que puedas estar bien». Entonces el papá llama a su hijo y le dice: «Mira, ve ahí a la habitación, sí, a la habitación nuestra, tú sabes dónde están las cobijas, y tráeme ahí una de las cobijas que hay, la que tú veas mejor, y tráemela para podérsela dar a tu abuelo». Así es de que el papá se quedó hablando con el abuelo, vamos a decir así, y tardaba en venir el hijo. Así es de que entonces fue a la habitación a ver qué pasaba, y el hijo, esa fue la sorpresa del papá, el hijo estaba cortando en dos trozos la cobija. «Pero hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Al abuelo hay que darle la cobija entera». «No, papá, yo creo que no es bueno darle la cobija entera», respondió el hijo. «Mira, yo la he cortado porque le damos la mitad al abuelo y la otra mitad es cuando tú me pidas si te puedo dejar en mi casa». ¡Ay! Tremenda lección recibió el papá. El hijo estaba cortando la cobija en dos y se quería quedar con una parte para cuando el papá ya fuese abuelo y le pidiera si podría estar en su casa. Por eso hoy no solo digamos que la Virgen te cobije con su manto, sino que nosotros también debemos cobijar a los demás. Esa es la lección primera que el Evangelio de hoy nos deja. Cuando Jesús dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Y Jesús usa dos comparaciones. Y Jesús dice: se parece a un grano de mostaza. Pero no solo al grano de mostaza, sino simplemente se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró, creció y se convirtió en un arbusto. Hasta aquí la comparación, por lo menos aquí me quiero detener. Y dice un grano de mostaza. Un grano de mostaza que sembró un hombre. ¿Quién es ese hombre? A mí me parece que aquí está oculto
detrás de esa palabra, no solo Jesús, que es el viñador, sino Papá Dios, que es quien siembra esa semilla. ¿Y dónde es que la siembra? En su huerta. Tú y yo somos la huerta del Señor. Y el Señor está preocupado de sembrar. Es más, ya sembró en el corazón de nosotros esa semilla de mostaza, ese reino de Dios que está dentro de nosotros, como Jesús mismo lo diría muchísimas veces. El reino de Dios está dentro de ustedes y sufre violencia y sufre lucha. Cada uno de nosotros somos esa semilla de mostaza, porque en cada uno de nosotros está sembrada. Y Jesús no solo dice que la sembró, sino además dice que creció. Sí, sembrada ahí desde el bautismo, y no solo está ahí para que se quede como inactiva, sino que está llamada a crecer. Y ese crecimiento no solo es porque Dios nos da la fuerza, sino además porque nosotros tenemos que colaborar. Oye, no le dejes a Dios todo, que Dios sí es capaz de poner todo lo que Él es capaz, como se suele decir muchísimas veces, cuando tú pones tu parte. Que dicho en otros términos, por ahí se dice, cuando tú pones tu casi nada, Dios llega a poner su casi todo. Con lo cual se nos dice que la colaboración nuestra, pues sí, por más pequeña que sea, pero ayudada de Dios, esa semilla de mostaza, ese reino de Dios crece y crece, vaya, sí, con fuerza. Con tal fuerza que se convierte en un arbusto. Y todo eso no va de gratis, porque el reino de Dios es para cobijar. En sus ramas muchos se cobijaban. Ahí venían los pájaros del cielo y se cubrían, sí, con la sombra del árbol, se protegían del sol, habían hecho ahí su habitación. Con lo cual Jesús quiere decirnos que el reino de Dios no es solamente para disfrutarlo en términos personales, sino el reino de Dios que está dentro de tu corazón es para que lo participes y para que tú vivas con la alegría y el entusiasmo de pertenecer al reino de Dios. Y de pertenecer no solo al reino de Dios, sino con su fuerza, hacer que el reino crezca y que otros disfruten y que tú los cubras con su manto, con el manto del reino de Dios, con el manto del amor, con el manto del servicio, con el manto de la entrega. Qué hermoso es vivir, como se suele decir por ahí, qué bueno y qué hermoso es vivir los hermanos unidos, y sobre todo unidos porque Dios está dentro de nosotros, porque el reino de Dios y el amor a Dios es lo que nos mueve. Si el cielo en la tierra existiera, diría Santa Teresa, eso es el Carmelo. Y no porque Santa Teresa estuviera diciendo esto para que vinieran más monjas al Carmelo, sino simplemente ella misma lo dijo, el cielo es el Carmelo si en él se vive la caridad. El cielo es el matrimonio si en él se vive la caridad. El cielo es el hogar si en él se vive la caridad. El cielo es cualquier lugar donde todos unidos vivimos como hermanos. Cobijar a cada uno de los que nos acompañan con el manto de nuestra caridad, con el manto de nuestra entrega, con el manto de nuestro testimonio, con el manto de la paz, de la armonía. Esto es lo que nos toca vivir y lo llevamos dentro. Es ese grano de mostaza llamado a crecer. Pero además Jesús no solo nos dice eso. No solo nos dice que esa semilla se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas, sino que además Jesús dice otra comparación. El reino de Dios es como una porción, un poco de levadura. Y ese poco de levadura, que es lo que cada uno de nosotros es, está llamado a mezclarse. Con lo cual Jesús nos está diciendo que no solo es que tenemos nosotros la fuerza regeneradora de este mundo, pero que esta fuerza generadora que está dentro de nuestro corazón solo se realiza cuando nos mezclamos con la gente, cuando vamos a participar, cuando damos testimonio. Qué hermoso es que nos mezclemos, que no vivamos como islas. Diría Thomas Merton, ningún hombre es una isla. No man is an island. Por eso es importante que todo lo que somos nosotros, que todo el fermento que somos cada uno de nosotros como semillas de amor, semillas de esperanza, esté mezclado con toda la harina hasta que termine fermentándola por completo. Esa es nuestra tarea. Al igual que cubrir con el manto de la caridad y el manto del amor es
Una de las tareas de todo cristiano por el mismo hecho de tener la fuerza regeneradora en esa semilla de mostaza que Dios sembró en nosotros, sino además porque Dios en nosotros puso el fermento necesario para cambiar esta sociedad. No en balde se dice con el ejemplo aquel del revolucionario joven que decía: ay, Señor, dame la gracia de cambiar el mundo entero, y al poco tiempo se dio cuenta que no había cambiado nada absolutamente del mundo que él soñaba cambiar. Cuando andando el tiempo, él entonces vio eso, dijo: dame, Señor, la gracia de al menos cambiar a mi familia. Y también al poco tiempo se dio cuenta que ni siquiera su familia había cambiado. Hasta que entonces cambió como de actitud y dijo: dame, Señor, la gracia de cambiarme a mí mismo. Y en el hecho de empezar a cambiar a sí mismo, entonces los demás, sus propios familiares, su propia esposa, sus propios hijos lo vieron, y al ver cómo su papá cambiaba, los hijos empezaron a cambiar. Al ver cómo el esposo cambiaba, la esposa empezó a cambiar, y entonces el mismo esposo dijo: ay, Señor, qué tarde te pedí, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si nosotros fuéramos conscientes, y creo que esta es la oportunidad de que nos demos cuenta, que para poder cobijar este mundo no tenemos que ser egoístas, no tenemos que guardarnos algo para nosotros, porque entonces el egoísmo nos cobijará mañana y sufriremos por el egoísmo que cometimos en nuestra vida. Mejor es ser buenos revolucionarios, entregarnos por completo a cambiarnos nosotros, a vivir del amor y cobijar con el amor todo el alrededor de nuestra vida. Y de esa manera iremos también fermentando esa vida que nos rodea para que el mundo sea un poquito mejor cada día, gracias al grano de mostaza sembrado por el Señor en nuestras vidas y gracias al fermento que Dios puso en nosotros en el día del bautismo. Amén.